Buenos días, tardes o noches para quien esté viendo este video. Soy un estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, pertenezco a la carrera de Ingeniería Civil y esta es una presentación para el módulo de Mecánica de Fluidos. ¿Qué es la presión? La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Además es una magnitud escalar y su fórmula está expresada por P, que significa presión, es igual a fuerza sobre área, F sobre A. También existe la presión absoluta. Esta es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas, es decir, cuando el fluido se encuentra en un ciclo cerrado o comprimido, lo que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy pequeña. El hecho de estar rodeados por una masa gaseosa gigantesca conocida como aire, y al tener este aire un peso adecuado sobre la Tierra, por ende quiere decir que estamos sometidos a una presión, y esta es la presión a la que nosotros conocemos como presión atmosférica. Al nivel del mar, o a las alturas próximas a este, el valor de dicha presión es cercano a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, o también como 101.35 kilopascales, y estos valores disminuyen dependiendo de la altitud. Existen presiones que son desconocidas, son presiones superiores a la presión atmosférica. A estas las podemos obtener por medio de elementos que nos ayudan a definir la diferencia entre estas presiones. Los elementos que utilizamos para medir estas presiones desconocidas se llaman manómetros. Por esto es que esta presión se denomina de esta manera, presión manométrica. Si el valor de la presión es constante y la presión atmosférica aumenta, la presión manométrica disminuye. La presión puede obtenerse adicionando el valor real de la presión atmosférica a la lectura del manómetro. Y nos queda de esta forma, presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Los elementos que mencioné anteriormente que nos servían para la medición de presiones son el barómetro y el manómetro. Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. Uno de los barómetros más conocidos es el barómetro de mercurio. El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local. La diferencia entre estos dos es que el barómetro se usa exclusivamente para medir la presión atmosférica, es decir, mide la presión en un recipiente abierto. En cambio, el manómetro la mide en recipientes cerrados. Tenemos algunos tipos de manómetros. Uno de estos es el manómetro en U. Es un manómetro sencillo en forma de U que contiene un líquido de densidad. Puede ser mercurio, alcohol o agua. Un extremo se conecta a un recipiente donde se mide la presión y el otro está abierto al aire ambiente y tiene la presión media de la atmósfera. Otro manómetro conocido es el manómetro truncado. Este sirve para medir pequeñas presiones gaseosas, desde varios torr hasta un torr. Esta es una unidad de presión denominada así por Torricelli. El manómetro truncado no es más que un barómetro de sifón con sus dos ramas cortas. Si la rama que está abierta se comunica con un depósito cuya presión supere la altura máxima de la columna barométrica, el líquido barométrico llena la rama cerrada. También tenemos los manómetros Bourdon. Estos son óptimos para la medición de presión relativa desde 0.6 hasta 7000 bars. Debido a su tecnología mecánica no necesitan ninguna energía auxiliar. Como un pequeño paréntesis, un bar corresponde o equivale propiamente a 100.000 pascales. Los manómetros Bourdon consisten en tubos curvados en arco de sección oval. A medida que se aplica presión al interior del tubo, este tiende a enderezarse. Los muelles curvados en un ángulo de aproximación de 250 grados son adecuados para presiones de hasta 60 bar. Y por último, y bien conocidos, los manómetros digitales. Son ideales para obtener una medida de presión rápida y precisa en un punto concreto de una instalación o ensayo. Tienen la particularidad de unir un sensor de presión y un visualizador LCD de bajo consumo. El resultado final es un elemento para la medida de presión con pantalla digital. Los rangos y características son variadas, las mismas que en los sensores de presión convencionales, pero con la ventaja de tener la medida in situ. A diferencia de los manómetros analógicos, en estas series digitales no se tienen problemas de roturas de aguja
o errores en la medida por una mala ubicación del lector. Lo que ven ahora en su pantalla es una tabla con las propiedades mecánicas del agua a la presión atmosférica y también con respecto a la temperatura. Esta tabla que les presento está determinada en unidades del sistema técnico, pero también tengo la misma tabla, pero esta vez con unidades del sistema internacional. A continuación, les presento una tabla de densidad relativa de ciertos tipos de fluidos a una temperatura determinada también. Y bueno, con esa última tabla doy por terminada mi presentación. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y la comprensión prestadas. Espero que la información que pudieron ver en este video sea de utilidad. También doy gracias a Alejandro González, Daniel Jacome, Santiago López y Diego Vázquez, muy queridos y estimados amigos, que aportaron y contribuyeron con la información que expuse en este video. Mi nombre es Brian Chulde. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.